Bueno, hermanos y hermanas, bienvenidos a nuestra última sesión de hoy. Vamos a estudiar en los próximos minutos la lección número 9 en el manual, que se encuentra en la página 107. Así que vamos a estudiar este capítulo. No vamos a estudiar todos los detalles de este capítulo. No tenemos tiempo para estudiarlas nosotros. Así que vamos a comenzar con una palabra de oración. Padre Celestial, gracias te damos por el privilegio ahora de estudiar en esta última sesión del día. Pedimos tu compañía, ilumina nuestras mentes, abre nuestros corazones para recibir la semilla de la verdad. Y especialmente ayúdanos a vivir en armonía con el mensaje que vamos a estudiar. Te lo imploramos en el nombre precioso de Cristo nuestro Salvador. Amén. Muy bien, página 107. Hay ciertas partes de este capítulo que voy a pasar por alto, porque no tenemos tiempo de cubrir bien el material, pero la buena nueva es que ustedes tienen el material escrito aquí en este capítulo. Escrito está. Así que lo pueden estudiar por su propia cuenta. Vamos a empezar al pie de la página 107, donde dice Elena White y los 7 sellos. Estamos a punto de entrar a estudiar los sellos uno por uno, pero todavía tenemos algunos puntos que cubrir antes que eso. A primera vista, Elena White no tuvo mucho que decir en cuanto a los primeros 4 sellos y el séptimo. Parece que ella tiene muy poco que decir en cuanto al sello número 1, 2, 3, 4 y el sello número 7. Pero no nos engañemos. Aunque no escribió mucho en términos de cantidad, sí tiene un puñado de citas muy valiosas que nos proporcionan claves en cuanto a cuándo se cumplen el sello número 1, 2, 3, 4 y el sello número 7. Elena White sí escribió bastantes citas en cuanto al 5º y el 6º sello. Estamos ahora en la siguiente página. El deseo de todas las gentes, página 772. A la página 774, allí Elena White explicó con lujo de detalles la visión introductoria a los sellos. Hemos dedicado todo el tiempo hasta ahora, las primeras 8 sesiones, a estudiar esa visión introductoria en los capítulos 4 y 5. Y vimos que estos capítulos se cumplieron cuando Jesús ascendió al cielo y fue instalado como sumo sacerdote y rey de la gracia en el lugar santo del santuario celestial. De modo que la visión introductoria de Apocalipsis 4 y 5 nos proporciona el punto de comienzo de los 7 sellos. La introducción nos da el punto donde van a comenzar los 7 sellos. Por el otro lado, en el conflicto de los siglos, página 624, ya hacia el final del libro, Elena White explicó que el 7º sello se cumple cuando Jesús venga por segunda vez. Así que en el deseo de todas las gentes, las últimas 3 páginas, la visión introductoria, donde comienzan los sellos. Y luego, en el conflicto de los siglos, página 624, comenta sobre el 7º sello. Ahora, ¿por qué es importante eso? Esto nos da el punto de tiempo cuando los 7 sellos terminan, el conflicto de los siglos 6-24. Así es que los 7 sellos describen secuencialmente los eventos que ocurren entre la ascensión de Jesús al cielo y su segunda venida. Es decir, Apocalipsis 4 y 5, la visión introductoria, donde van a comenzar los 7 sellos. Conflicto de los siglos 624, a donde está el 7º sello. Y todo lo que está en medio son los eventos en orden cronológico que ocurren entre esos 2 puntos de tiempo. Como veremos en el transcurso de nuestro estudio, Elena White aplica la expresión venciendo y para vencer del primer sello a las conquistas de la Iglesia Apostólica.
Es decir, la hermana White claramente usa esa expresión que aparece en el primer sello, el caballo blanco, venciendo y para vencer, lo aplica a las conquistas de la iglesia apostólica. Es decir, la hermana White claramente dice que el primer sello tiene que ver con la iglesia apostólica. En relación con el segundo sello, Elena White tiene una cita clave. No dice mucho del segundo sello, pero tiene una cita que es clave, esto lo veremos, donde explica claramente el significado de la espada que quita la paz de la tierra. Porque en el segundo sello, el cabello rojo, el jinete usa la espada para quitar la paz de la tierra. Ella tiene una cita muy importante que explica eso. Según ella, el segundo sello se cumple con las persecuciones que sufrió la iglesia temprana a manos del Imperio Romano en los primeros siglos de la era cristiana. Elena White tiene una cita clave en cuanto al significado del vino y el aceite que se mencionan en el tercer sello. Es decir, no dice mucho del tercer sello, pero sí tiene un comentario sobre el vino y el aceite que nos ayuda a ubicar el tiempo en que se cumple el tercer sello. Aun cuando ella no parece haber escrito mucho en cuanto al cuarto sello, tiene algunas citas que nos ayudan a entender cuándo se cumplió el cuarto sello. Es decir, ella no tiene mucho que decir en cuanto a los primeros 4 sellos, pero dice suficiente que para ubicarnos en qué época de la historia de la iglesia cristiana se cumple específicamente ese sello. Continuando, en cuanto al quinto y el sexto sello, Elena White también escribió varias citas significativas. Aun cuando ella no cita directamente Apocalipsis 8:1, que es el séptimo sello, la media hora de silencio en el cielo, ella sí en el conflicto de los siglos, página 624, dice algo que nos ayuda a entender cuándo fue que se cumplió ese silencio en el cielo por más o menos media hora. Y eso vamos a hablar un poquito más adelante en esta sesión. Ahora viene una parte muy importante. El mejor comentario sobre la visión introductoria a los sellos se halla en el último capítulo del Deseado de todas las gentes. Si ustedes quieren entender la visión introductoria, Apocalipsis 4 y 5, el último capítulo del Deseado de todas las gentes. Los primeros 2 capítulos del libro Hechos de los Apóstoles explican la entronización de Jesús como sumo sacerdote en el lugar santo en el día del Pentecostés. Luego, el conflicto de los siglos explica en orden cronológico los eventos que transcurren cuando se rompen los 7 sellos. Así que el mejor comentario sobre los 7 sellos es el espíritu de profecía. Lo que pasa es que la hermana White a veces no cita los versículos. Entonces, como la hermana White no pone Apocalipsis 6:3, entonces la gente dice, yo no tuvo nada que decir de Apocalipsis 6:3. Pero sí tuvo que decir. Lo que pasa es que no cita el versículo, pero por el contenido sabemos que está comentando sobre Apocalipsis 6:3 o cualquier otro versículo. Lo vimos, por ejemplo, en la visión introductoria. En Apocalipsis habla de uno sentado en el trono, no lo identifica. Habla de 24 ancianos, no los identifica. 4 seres vivientes, no los identifica. 7 candeleros, no se explican. Pero la hermana White, en las últimas 3 páginas del Deseado de todas las gentes, aunque no cita los versículos, Apocalipsis 4:4, Apocalipsis 4:5, etcétera, ella sencillamente interpreta los símbolos. Pero tenemos que tener perspicacia para leer y comparar lo que dice Apocalipsis con lo que dice ella. Y ahí en las últimas 3 páginas, ella dice que ahí está el trono y sobre el trono está sentado el Padre. Encima del trono hay un arco iris. En medio del trono están querubines y serafines. Alrededor del trono están los representantes de los mundos que nunca pecaron. Y luego envía a la tierra el Espíritu Santo representado por los 7 candeleros. No cita los versículos, pero por el contenido sabemos que está comentando sobre Apocalipsis 4 y 5. Y dicho sea de paso, Apocalipsis habla de un cordero como inmolado. Elena White dice que Jesús se presenta al Padre y le muestra las heridas en su cuerpo.
Así que nada más porque la hermana White no cita un versículo sobre los sellos, no significa que no tiene nada que decir de ese sello. Lo que pasa es que tenemos que ser lectores perspicaces por la ayuda del Espíritu Santo, comparando lo que dice el libro de Apocalipsis con lo que dice el espíritu de profecía. Ahora vamos a pasar por alto todo lo que está en este capítulo hasta la página 116. No vamos a estudiar la cronología de eventos de Apocalipsis 4:1 al 8:1. No vamos a estudiar la relación entre Apocalipsis 4 y 5 y Daniel 7, porque no tenemos el tiempo de hacerlo. No vamos a estudiar sobre Daniel 7 y Ezequiel 1 al 11, que hay una relación estrecha ahí también. Y no vamos a estudiar tampoco Daniel 7 y Apocalipsis 4 y 5. Ahora usted dice, entonces, ¿cómo vamos a saber de eso? Consíganse el manual. Lean el manual. Todo está escrito allí con lujo de detalles, con citas del Espíritu de Profecía, con versículos de la Biblia. Todo está allí. Consigan el manual, hermanos y hermanas. ¿Saben ustedes cuántas horas representa escribir este manual? No horas, meses, no meses, años. Esto representa años de estudio. Aprovechen la oportunidad de conseguir el material. Y no es porque yo tenga alguna gloria o una inteligencia especial. No, porque yo oro al Señor. El Espíritu Santo me ayuda cuando yo estudio. Y quiero preparar este material para que la gente lo tenga. Yo le digo a los pastores de experiencia que nunca escriben nada. Se van a morir y todos se lo van a llevar al sepulcro. Todo lo tienen ahí en la cabeza. Toda la experiencia que tuvieron de administración. Podrían escribir un libro para ayudar a los pastores jóvenes que van a servir en la causa. Y se jubilan y se montan en el caballo and they ride off into the sunset, como decimos en inglés. Y cuando se mueren, todo lo que está en la cabeza se pierde. Yo no quiero hacer eso. Por eso es que yo he escrito todos estos manuales que nosotros tenemos. Por eso tenemos el estudio de producción y producimos el material de la escuela Ancla para que cuando yo muera, si el Señor no viene antes, que yo anhelo que el Señor venga antes, quede un legado que la gente pueda estudiar por sí mismos para que yo pueda seguir la obra aún después de muerto. Ahora, no estoy planeando morirme pronto. La salud es buena, gracias a Dios, hasta ahora, y todavía estoy escribiendo mucho material. Ahora, vamos a la página 116, a la sección que dice resumen de la visión introductoria y los 7 sellos. Y vamos a seguir el material bastante de cerca, porque lo escribí exactamente como lo quiero presentar. Los 7 sellos tienen muchos elementos en común con Mateo 24. Si ustedes leen Mateo 24 van a encontrar muchos paralelos con los sellos. Lamentablemente en esta clase no podemos estudiar Mateo 24. Tengo una serie y un manual. Hicimos una escuela Ancla sobre los 24, sobre los sellos, sobre Mateo 24. 14 presentaciones. Y hay un manual. Pueden conseguir ese manual y los DVDs donde analizo todo lo que dice Mateo 24 en 14 presentaciones, pero aquí no podemos estudiar eso. Esto indica que los sellos describen en lenguaje simbólico eventos que transpiran en orden cronológico durante la historia de la iglesia cristiana. Al igual que los 7 sellos de Apocalipsis, los eventos de Mateo 24 ocurren en orden cronológico. Es decir, si ustedes quieren saber qué pasa desde los tiempos de Jesús hasta la segunda venida, estudien Mateo 24. Ahí la secuencia está en orden cronológico, que se identifica por una palabrita que se usa repetidas veces en el capítulo. La palabra griega tote. Ahí está en su manual. Se usa en el versículo 9, 10, 14, 16, 21, 23, 30, 40 y 45. Es la palabra que se traduce entonces. Es decir, a través del capítulo dice entonces esto, entonces lo otro, entonces lo otro. Es una palabra que indica una secuencia cronológica.
Es decir, Mateo 24, los eventos están en orden cronológico. Ahora, los sellos cubren el mismo periodo que las 7 iglesias. Es decir, Mateo 24, los 7 sellos y las 7 iglesias son todos paralelos. Describen los eventos desde la era apostólica hasta el fin del tiempo. Pero el énfasis de las 7 iglesias y los sellos es diferente. Mientras que el énfasis en la serie de las 7 iglesias recae sobre la condición interna de la iglesia en diferentes periodos de la era cristiana, los sellos enfatizan las fuerzas externas a la iglesia que afectan a la iglesia durante los mismos periodos. Y quiero decirles que este año, a principios del año, grabé una serie de 14 temas también sobre las 7 iglesias de Apocalipsis. También hay un manual sobre las 7 iglesias. Así que si ustedes quieren ver los paralelos entre los 7 sellos y las 7 iglesias, el material ya está disponible en español. Dios mediante, en la escuela Ancla el próximo año tenemos planes de estudiar las 7 trompetas del libro de Apocalipsis, que es un pasaje difícil, es uno de los más difíciles de Apocalipsis, pero creo que no es tan difícil de interpretar como muchas personas creen. Ahora vamos a la siguiente sección. El resumen de los eventos desde la inauguración hasta la consumación. Vamos a notar. El Padre está sentado solo, y esto será hasta cierto punto repaso. El Padre está sentado solo sobre su trono en el lugar santo del santuario celestial. Están presentes con Él, ¿quiénes? Los 24 ancianos, ¿quiénes más? Los 4 seres vivientes, ¿quién más? El Espíritu Santo, es Apocalipsis 4. Ausentes del escenario están ¿quiénes? Cristo y la hueste angélica. Los seres celestiales cantan un himno de alabanza al que está sentado en el trono, al Padre, porque fue el arquitecto ¿de qué? El arquitecto de la creación. No, el himno no tiene nada que ver con la redención, porque el Redentor no ha llegado todavía en el capítulo 4. Siguiente sección. El Padre envía una nube de ángeles a la tierra. ¿Para buscar a quién? Para buscar, yo pregunto, ¿a Jesús lo arrebató una nube? Según Hechos, ¿lo arrebató una nube? ¿Qué era la nube? Una nube de ángeles. El Padre envía una nube de ángeles a la tierra para buscar a Jesús y traerlo ¿a dónde? A su presencia. ¿En qué lugar? En el lugar santo del santuario celestial. Cuando Jesús llega, la siguiente página, el Padre acepta ¿qué cosa? Acepta su sacrificio. Lo inviste como ¿qué? Como sumo sacerdote y lo sienta a su diestra en el trono como rey del reino de la gracia. ¿Recuerdan ustedes Melquisedec? ¿Qué era Melquisedec? ¿Cuáles eran sus funciones? Rey de Salem y ¿qué más? Sacerdote del Dios vivo. Es un tipo de Jesús. Y en el Salmo 110 también presenta a el Mesías como uno que es sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, y que también Dios el Padre dice, siéntate a mi diestra. Es decir, en el Salmo 110, Cristo es el sacerdote y también es el rey, según el orden de Melquisedec. Así que cuando Jesús llega, el Padre acepta su sacrificio, lo inviste como sumo sacerdote y lo sienta a su diestra en el trono como rey del reino de la gracia. En ese momento el Padre, ¿qué hace? Una vez que Jesús se sienta en el trono y una vez que empieza a funcionar como sumo sacerdote, ¿qué hace Jesús? Envía el Espíritu Santo a la iglesia en la tierra. ¿Recuerdan que en el capítulo 4 los 7 candeleros están ahí delante del trono? ¿Y qué pasa con los 7 candeleros en el capítulo 5? Son enviados a la tierra. Ese es el día del Pentecostés. Siguiente punto. Luego los seres celestiales irrumpen en un himno de alabanza a Jesús por ser el Redentor. Ahora todos los himnos tienen que ver con ¿qué? Con redención, porque ha llegado
el cordero como inmolado a presentarse ante Dios. Después de la inauguración, comienzan a transcurrir en orden cronológico los eventos que se describen simbólicamente en los 7 sellos. El primer sello representa la era apostólica, Apocalipsis 6, 1 y 2. Y el séptimo, la segunda venida de Jesús. Los sellos 2 al 6, entre el 1 y el 7, los sellos 2 al 6 son los eventos que ocurren entre esos 2 puntos de tiempo. ¿Están captando el punto o no? En breve, el romper de los 7 sellos representa los eventos que ocurren entre la era apostólica y en la iniciación de Jesús como sumo sacerdote y la segunda venida, que es la consumación de todo. Y luego, el último punto, finalmente, después del milenio, y esto lo vamos a estudiar, después del milenio se desenrolla el pergamino, porque se ha roto el último sello, se va a poder revelar lo que está en el libro. Se rompe, o sea, se abre el libro o el pergamino que contenía los 7 sellos. ¿Y qué contiene ese pergamino? Según vimos, toda la historia de la raza humana y la decisión que tomó cada persona dentro del curso de la historia de la raza humana que determina su destino eterno. Y la hermana White describe el desenrollar de ese pergamino. En el conflicto de los siglos, ella dice que en visión panorámica se ve toda la historia del planeta, comenzando con Adán en el huerto de Edén. Luego ella relata, dice brevemente los eventos del Antiguo Testamento. Luego relata con lujo de detalles el tiempo que pasó Cristo aquí en la tierra. Luego relata la época cuando los apóstoles predicaron el Evangelio. Luego relata lo que hicieron los papas durante los periodos de persecución. Y finalmente, la segunda venida de Jesús. Es decir, el rollo se abre ante los impíos después de los 1000 años. Y luego Dios hace cielos nuevos y tierra nueva. Qué tremendo ese pergamino. Y todo esto lo vamos a estudiar en más detalle, ya lo hemos introducido. Ahora vamos a notar la secuencia cronológica de los 7 sellos. Lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Les voy a dar una explicación de lo que significa cada sello, brevemente. Vamos a tomar una sesión completa para cada sello. Pero al comienzo yo quiero que ustedes tengan una visión global de los periodos que representan los 7 sellos, para que cuando los estudiemos individualmente tengamos en nuestra mente la estructura y los eventos cómo transcurren en el desarrollo de la historia. Así que eso es lo que vamos a hacer ahora en los próximos minutos. El romper de los sellos, estamos en la página 117. El romper de los sellos representa eventos en orden cronológico que ocurren entre el momento cuando Jesús comenzó su obra en el lugar santo y cuando venga por segunda vez. Eso ya lo hemos recalcado. El primer sello, que es un caballo blanco, muchos símbolos interesantes. ¿Qué representa el caballo blanco? ¿Quién es el jinete del caballo blanco? ¿Por qué es blanco el caballo? ¿Qué significa que sale venciendo y para vencer, etcétera? Todo eso es simbólico. Tenemos que interpretar qué significa el color blanco, qué significa un caballo, qué significa un jinete en otras partes de la Biblia para entender lo que quiere decir ese sello. El primer sello, y tienen que aceptarlo ahora por fe, ¿ok? Este panorama lo van a aceptar por fe. Pero luego les voy a comprobar, estudiando en una sesión cada sello, que este es el panorama correcto. El primer sello, el caballo blanco, nos da una descripción simbólica de las conquistas de la iglesia apostólica, es decir, hasta que murió el último apóstol. Y el mejor comentario de este periodo, el libro de la hermana White, Hechos de los Apóstoles, página 9,
a la página 481. Si ustedes quieren entender el primer sello, el caballo blanco, léanse todas esas páginas, casi 500 páginas de material que describe el primer sello. Y traten de buscar en esas páginas paralelos con lo que dice Apocalipsis del primer sello. Sean como detectives, busquen claves donde la hermana White está describiendo lo que parece decir Apocalipsis en el primer sello. El segundo sello, que es un caballo rojo, describe a los emperadores romanos. ¿Qué representa el rojo en la Biblia? El rojo es el color de la ¿qué? De la sangre, exactamente. ¿Qué pasó cuando la iglesia apostólica salió conquistando, predicando el evangelio? Miles y miles abandonan el paganismo y entran al cristianismo. ¿Qué sucede? ¿Se levanta qué? La persecución contra la iglesia. Así que el segundo sello es un caballo rojo. Describe a los emperadores romanos que derramaron la sangre de los fieles de Dios por proclamar el evangelio. Satanás procuró desarraigar a la iglesia fiel persiguiéndola. ¿Quieren el mejor comentario sobre el segundo sello? Conflicto de los Siglos, página 37 a la página 45. Ahí está el mejor comentario sobre el segundo sello. El título de ese capítulo es La fe de los mártires. Interesante, la fe de los mártires. Martirizados, muertos, el color rojo, el caballo rojo. Siguiente sello. El tercer sello, que es un caballo negro. Saben que en la Biblia se relaciona el negro con las tinieblas. ¿De qué color son las tinieblas? Hasta donde yo sepa, las tinieblas son negras, porque no se ve nada. Y en la Biblia, las tinieblas están en contraste ¿con qué? Con la luz. ¿De qué color es la luz? Blanca. Es decir, el caballo negro es el contraparte del caballo blanco. Vamos a estudiar eso. El tercer sello, el caballo negro, describe cómo Satanás cambió su estrategia implementando un plan B. ¿Cuál fue el plan original de Satanás para acabar con la iglesia que estaba ganando a miles? Perseguirla. Caballo rojo. Así que Satanás dice, esto no funciona. Mientras más la persigo, más crece. Tengo que cambiar el plan. Así que ahora, mientras más persiguió Satanás a la iglesia, más creció en números y en ¿qué? Espiritualidad. ¿Saben algo interesante? La mejor forma de purificar la iglesia es la persecución. Ahora, no ansiamos la persecución. Pero cuando la iglesia está cómoda y todo anda bien bueno, la iglesia se llena de gente que en realidad no ama a la iglesia ni está plenamente entregada a ella. La vasta mayoría. Llegan y calientan un asiento en la iglesia. El 10% de los miembros hacen el 90% del trabajo. Y el 90% de los miembros de la iglesia hacen el 10% del trabajo. Pero cuando viene la persecución, allí se ve quién es quién. Porque el que está dispuesto de morir por lo que cree, en realidad es un creyente de convicción. Así que ahora, bajo el tercer sello, Satanás persigue a la iglesia, crece en números y en espiritualidad. Mientras más persigue, más crece. Satanás entonces, ¿qué hizo? Infiltró a la iglesia en los días de Constantino. La persecución cesó. Y el Estado romano, que antes había perseguido a la iglesia, la favoreció. Y la hermana White dice que la iglesia se alegró y dijo, qué bueno es Dios. Mire, ahora el emperador nos reconoció como iglesia. Como resultado, la iglesia dejó de ser, ¿qué cosa? La luz. Y entraron a la iglesia, ¿qué cosa? Tinieblas. Y las tinieblas representan el error, la herejía, las tradiciones humanas. Vamos a encontrar, el mundo entró a la iglesia. El mejor comentario sobre esto está en el Conflicto de los Siglos, página 47 al 57. ¿Saben cuál es el título del capítulo?
una era de tinieblas espirituales. Les estoy dando las claves de cómo entender el espíritu de profecía junto con los sellos. La iglesia sale venciendo para vencer. Está ahí en Hechos de los Apóstoles. La fe de los mártires, el caballo rojo, la iglesia perseguida. El caballo negro, las tinieblas, la hermana White titula el capítulo, una era de tinieblas espirituales. Qué interesante la terminología. Durante el cuarto sello, que es un caballo, dicen que es amarillo, pero en realidad una mejor traducción es que es un caballo pálido. Es el caballo de la muerte, porque le sigue la muerte y el sepulcro. Una mejor traducción sería la pestilencia, el sepulcro, pero vamos a hablar de eso. Un caballo pálido. ¿Qué representa el caballo pálido o amarillo, como dicen algunos? La apostasía que entró a la iglesia durante la época de Constantino se intensificó por la accesión del papado al poder. Ahora la iglesia donde penetraron las tinieblas en los días de Constantino, ahora va a ser una iglesia que muere. Y no solo muere, sino que mata a los que no están de acuerdo con ella. Por 1260 años, Roma papal mató a los fieles de dos maneras. Primero, los mató de hambre espiritual por no darles el pan de la palabra de Dios. Segundo, martirizó a todos los que no obedecían sus prácticas y doctrinas. Si ustedes quieren el mejor comentario sobre esto, desde la página 59 en adelante del Conflicto de los Siglos, van a encontrar una descripción de la época del dominio papal y de los diferentes lugares a donde se levantó la Reforma Protestante en contra de la opresión papal. Durante el quinto sello, hay unos mártires debajo del altar. Todo esto lo vamos a estudiar. ¿Cuándo fueron martirizados esos individuos? Los mártires que están clamando bajo el altar, bajo el quinto sello, ¿cuándo fueron muertos? Durante el periodo del cuarto caballo, que es el caballo de la muerte. Los mártires están debajo del altar, están clamando a Dios. ¿Y por qué están clamando a Dios? Los mártires que los emperadores y el papado mataron durante el segundo y el cuarto sello, claman al cielo para que Dios les haga ¿qué? Justicia. Y ahora encuentran en paréntesis, el juicio de Daniel 7 tiene como fin revocar los veredictos injustos de los tribunales terrenales. Déjenme darles un ejemplo. ¿Han oído hablar alguna vez de Juan Hus? ¿Han oído hablar de Juan Hus? Era un párroco en lo que ahora es la República Checa, en Praga, por ahí por el año 1200 de la era cristiana. Y lo interesante es que empezó a enseñar el evangelio puro. La iglesia de la época no le gustó absolutamente nada de lo que enseñaba Hus. Y por lo tanto, el Papa dijo, hay que examinar a este hombre. Y lo llevaron a Constanza. El emperador le dio un salvoconducto. El emperador Sigismundo le dijo, te garantizo que vas a ir hasta el sur de Alemania, a Constanza. Allá te vamos a examinar lo que estás enseñando y te garantizo que vas a regresar otra vez a Praga sano y salvo. Pero cuando él llegó allá a Constanza, yo he estado ahí en el sur de Alemania, lo arrestaron y lo metieron al calabozo por varios meses sin un juicio. Finalmente lo sacaron, se le estaban cayendo los dientes, se le estaban pudriendo las ropas, estaba demacrado por estar allí en el calabozo por meses sin un juicio, sin que lo alimentaran bien, frío, húmedo. Finalmente lo sacaron y lo llevaron a la catedral. Yo estuve ahí en esa catedral. Y en la catedral le hicieron un examen. Le dijeron, ¿estos escritos son suyos? Sí, son míos. ¿Y usted está enseñando que la iglesia papal es la ramera de Apocalipsis 17? Sí.
¿Y usted está condenando a los sacerdotes como corruptos? Sí. ¿Y usted está enseñando que somos salvos por fe sin las obras de la ley? Sí. Cuando terminó el juicio, pronunciaron contra él la sentencia de muerte. Y lo sacaron en las afueras, lo ataron a una estaca con cadenas y lo quemaron vivo en la hoguera. Yo pregunto, ¿se hizo justicia? ¿Se hizo justicia? No, los malos ganaron y el bueno perdió. ¿Tiene Dios que rectificar eso? Dios tiene que rectificar eso, porque el juicio terrenal fue un juicio injusto. Y uno de los propósitos del juicio investigador en el cielo, que comenzó en 1844, cuando llegue el caso de Hus y el tribunal celestial analiza el registro, van a decir, un momentico, los que lo mataron son los culpables y él es inocente. Y entonces Jesús escribe al lado de Hus, justo. Hus, la sangre de Hus, clamaba para que Dios hiciese un juicio justo y vengara su sangre. Y eso va a pasar contra la ramera al final del tiempo. Desde 1844, Dios juzga el caso de Hus y cuando Cristo venga la sangre de él. Esto lo vamos a estudiar. Así que durante el quinto sello, los mártires que los emperadores y el papado mataron durante el segundo y el cuarto sello, claman al cielo para que Dios les haga justicia. En respuesta a su clamor, Dios le da a cada uno de los mártires un manto blanco. Claro, están muertos. Lo que quiere decir es que ellos están justificados. Es decir, están bien con Dios. Su caso está seguro. Y les dice que ¿qué? Que esperen hasta que se complete el número de los que serán martirizados en el futuro. ¿Cuántos grupos de mártires habrá? ¿Cuántos grupos de mártires hay? 2. Y ustedes dicen, ¿cómo que 2? Sí, porque el primer grupo de mártires que están clamando, se les dan vestiduras blancas y le dicen, esperen hasta que se completen los mártires que se van a matar en el futuro. Yo pregunto, ¿el papado que persiguió durante los 1260 años va a perseguir de nuevo? ¿Sí o no? ¿Cómo no? Va a perseguir de nuevo. ¿Va a haber mártires en esa persecución? Sí, Señor. ¿Va a clamar la sangre de los mártires? Sí. Y cuando se complete el segundo grupo de los mártires, entonces Dios va a juzgar el caso de los que fueron muertos inmediatamente antes de cerrarse la puerta de la gracia. Y luego, cuando Cristo venga, va a vengar a ambos grupos de mártires. Ese es el quinto sello. Primer grupo de mártires, los mártires que fueron muertos durante el Imperio Romano y durante el periodo de dominio papal. Se les dice, sus casos están seguros, no se preocupen, esperen un rato. Ahí descansen en el sepulcro hasta que mueran los mártires del futuro. Y cuando estén completos todos los mártires, entonces yo voy a vengar los casos de ellos. Ese es el quinto sello. Es decir, el quinto sello tiene ¿cuántas etapas? 2. Los mártires del pasado que claman y los mártires del futuro que claman. Ahora vamos al sexto, la primera parte del sexto sello. Sexto sello también tiene 2 partes. ¿Están captando lo que estoy describiendo? Estoy dándoles el panorama general. En la primera parte del sexto sello ocurre ¿qué cosa? Un gran terremoto. ¿Y qué más? Se oscurece el sol. ¿Qué más? La luna toma el matiz ¿de qué? De sangre. ¿Y qué pasa con las estrellas? Las estrellas caen del cielo. ¿Cuándo se cumplieron estas señales? El cumplimiento de la primera parte del sexto sello, que es Apocalipsis 6, 12 y 13, ocurrió entre ¿qué fechas? 1755 y 1833.
En 1755 fue el terremoto de Lisboa, el más grande de la historia del planeta hasta el día de hoy. Luego en 1780, ¿qué pasó con el sol? Ustedes entienden, en el manual tienen como 20 páginas de periódicos de la época cuando esto pasó. Es decir, citas originales de 1755, 1780 y 1833. No las vamos a leer aquí en clase porque me tomaría 2 clases nada más para leer las citas que están en el manual. Pero el sol se oscureció en 1780. Fue increíble la oscuridad. Las gallinas se fueron a dormir. La gente no podía leer lo que estaba delante de sus ojos. Fue una oscuridad sobrenatural, porque los astrónomos dicen que no había razón para un eclipse en ese tiempo. Y luego esa misma noche, la luna se puso roja como sangre. Y luego en 1833 hubo una caída de estrellas fugaces como jamás se había visto, ni se ha visto hasta ese día. En 1833, noviembre de 1833, todo en el orden que dice la Biblia. Dice, habrá un gran terremoto, el sol se oscurecerá, la luna se tornará en sangre y caerán las estrellas del cielo. Sucedió exactamente en el orden, como dice el libro de Apocalipsis. Ahora, ¿qué anunciaban esas señales del terremoto en el sol y la luna y la caída de las estrellas? ¿Saben lo que anunciaba? Que Dios estaba a punto de empezar el proceso de juzgar los casos de los que habían sido injustamente martirizados. El juicio iba a comenzar. Es decir, estas señales eran un anuncio de que estaba comenzando el juicio investigador final que llevaría ultimadamente a la segunda venida de Jesús. Vamos en la página 119 a la segunda parte del sexto sello. La segunda parte del sexto sello se cumplirá Apocalipsis 6, 14 al 17. Y déjenme compartir con ustedes algo interesante aquí. La hermana White cita Apocalipsis 6, 12 y 13, más o menos alrededor de la página 330 del Conflicto de los Siglos. Pero no cita Apocalipsis 6, 14 al 17, es decir, 12 y 13 en la página 330 por ahí. Pero no cita los versículos 15 al 17, sino hasta 300 páginas más adelante. Entre esos 2 puntos de tiempo ocurren un montón de cosas que ella describe en el Conflicto de los Siglos. Eso indica de que el sexto sello tiene ¿cuántas etapas? Tiene 2 etapas también. La segunda parte del sexto sello se cumplirá cuando Cristo venga por segunda vez. Nuevamente habrá un ¿qué? Lo vamos a ver, lo vamos a comprobar con la Biblia. Yo sé que algunos están pensando, bueno, pastor, ¿cómo especula el pastor Bor? Lo que pasa es que no les he presentado la evidencia bíblica todavía, ni del Espíritu de Profecía. Les estoy dando todo el panorama general. Pero créanme que si ustedes siguen viniendo, cuando estudiemos los sellos, ustedes van a encontrar que esto está en perfecta armonía con la Biblia y con el Espíritu de Profecía. Es algo increíble. La segunda parte del sexto sello se cumplirá cuando Cristo venga por segunda vez. Nuevamente habrá un terremoto global. Lo dice Apocalipsis 16. Nuevamente el sol se oscurecerá. Se lo voy a mostrar en la Biblia. La luna no dará su lumbre y las estrellas serán removidas de sus lugares. Lo dice Mateo 24. Dice que el sol se oscurecerá, la luna no dará su lumbre, las estrellas caerán del cielo, las potestades de los cielos serán conmovidas. En ese momento, ¿qué va a hacer Dios? El segundo grupo de señales del terremoto y las señales en el sol, la luna y las estrellas, ¿cuál es el propósito? Anunciar ¿qué cosa? Que ha llegado el momento para que Dios ¿qué? Para que Dios vengue la sangre de los 2 grupos. ¿Me están siguiendo o no me están siguiendo? Y librará a los 144,000 fieles vivientes que fueron sellados para pasar por la tribulación. Durante el séptimo sello habrá un silencio en el cielo
por espacio de media hora. Ahora, ¿qué significa eso? Algunos dicen, bueno, la segunda venida va a durar 7 días, porque media hora proféticamente son como 7 días. Eso es la segunda venida, que va a durar 7 días, y el cielo está en silencio porque todos vienen del cielo, el Padre, el Hijo, los ángeles, los ancianos, todo viene para acá. Es una especulación. Yo creí eso por un tiempo. Otros creen también que la media hora de silencio y los 7 días son los 7 días que vamos a estar viajando de regreso al cielo, que la hermana White dice que son 7 días. Pero analizando lo que dice el Espíritu de Profecía, no tiene que ver con ninguna de esas dos cosas. Sigamos leyendo. Durante el 7º sello habrá un silencio en el cielo por espacio de media hora. Al acercarse Jesús a la tierra, su pueblo exclamará: el gran día de su ira ha venido, ¿y quién podrá estar firme? Esa es la última parte del 6º sello. El 6º sello termina con esa pregunta: el gran día de su ira ha venido, ¿y quién podrá estar firme? Y luego la hermana White dice que la pregunta es seguida por un periodo de terrible silencio en el cielo, después del cual viene la respuesta de Dios a sus fieles: bástaos mi gracia. Un poco más adelante los impíos hacen la misma pregunta: ¿quién podrá estar en pie? Pero Dios no les responde con misericordia, sino con su ira. Es decir, la hermana White interpreta, y la Biblia también lo presenta, el silencio en el cielo por espacio de media hora es cuando Cristo está viniendo a la tierra, cuando está todavía por encima. Los santos dicen: el gran día de su ira ha venido, ¿quién podrá estar en pie? Que es Apocalipsis 6:17. Y luego hay un periodo de silencio. ¿Saben cuál es el siguiente versículo? Hubo en el cielo silencio por espacio de media hora. Apocalipsis 8:1. Pero no termina la secuencia de los sellos allí. Al romperse el 7º sello, Dios llevará a su pueblo ¿a dónde? Al cielo. ¿Por cuánto tiempo? Por 1000 años. Y allá podrán examinar el contenido del libro. Es decir, el pergamino se le va a abrir a los hijos de Dios durante los 1000 años, porque vamos a juzgar los casos de los que se quedaron aquí. La Biblia enseña que los justos que van al cielo van a juzgar a los impíos y a Satanás y a sus ángeles. ¿La Biblia dice eso? Sí, Señor. 1 Corintios 6. El apóstol Pablo dice: ¿no saben ustedes que los santos van a juzgar al mundo? Y que juzgaremos a los ángeles, dice el apóstol Pablo. Así que durante los 1000 años se va a abrir ese libro, ese rollo, y se le va a mostrar el rollo a los justos. ¿Ve? El silencio media hora, Cristo lleva a su pueblo al cielo, y ahora se abre el pergamino ante los justos. Y se dicta sentencia en contra de Satanás y sus ángeles y los impíos. Después del milenio, entonces reunidos todos los impíos que resucitan después del milenio, están fuera de la santa ciudad, y ahora el pergamino que fue abierto ante los justos para juzgar cada caso se abre de nuevo, pero esta vez no se abre para que los justos lo vean, se abre para que lo vean los injustos. ¿Por qué se perdieron? Van a ver el registro de su vida, todas las oportunidades que tuvieron y que rechazaron. Y después de ellos ver que Dios obró justamente en su caso. Pueden leerlo en el conflicto de los siglos. Es el clímax del gran conflicto entre el bien y el mal. Satanás y sus ángeles y todos los impíos, después de ver el panorama que Dios fue justo en excluirlos y en salvar a los que están en la ciudad, se arrodillan y dicen: justos y verdaderos son tus caminos, oh Jehová. Y luego Satanás se para y se mete entre sus seguidores y dice: nosotros somos mucho más, somos como la arena del mar, dice en Apocalipsis 20. Los que están adentro son más pocos.
Nosotros podemos conquistar la ciudad y se preparan para la guerra. Pero luego dice la Biblia que desciende fuego del cielo y los consume. La destrucción de los impíos no es una decisión arbitraria de Dios. Los mismos impíos admiten que Dios hizo bien, que ellos merecen lo que van a recibir. Sería injusto Dios si los impíos no reconocieran y Dios los castigara. Pero ellos mismos, al decir justos y verdaderos son tus caminos, oh Jehová, están diciendo, tú has hecho las cosas bien y nosotros somos culpables. Y saben que el último capítulo del conflicto de los siglos dice que cuando Satanás se meta entre la gente para tratar de organizarlos para la batalla, después de verse la visión panorámica sobre la ciudad, dice que ninguno de los impíos ahora le va a hacer caso. Dice la sierva del Señor que van a mirar hacia Satanás y van a decir, tú nos decías que ellos que están en la ciudad eran los malos y nosotros éramos los buenos. Y que nosotros nos íbamos a salvar y que ellos se iban a perder. Y ahora ellos están felices allá adentro y nosotros estamos aquí afuera. Tú eres un engañador. Los impíos no mueren atacando la ciudad. Los impíos mueren atacando a Satanás. Lean Ezequiel 28. De esa manera están diciendo, Dios no es culpable, Satanás es culpable. Y ahí concluyen los 7 sellos. ¿Cómo les parece? Qué panorama espectacular. Y algunos pensarán, bueno, está muy interesante. Pero ¿será que eso es lo que enseñan los sellos? Bueno, tienen que venir. Porque lo que tienen hasta ahora es el resumen, no el panorama completo con todos los detalles. Ahora, la página, tenemos muy poco tiempo, la página 121 hasta la página 164 no la vamos a estudiar. Son más de 30 páginas. Tiene 3 materiales. Les voy a mencionar cuáles son esos 3 materiales que están allí. Uno se llama El Santuario en Apocalipsis. Espectacular. ¿Sabe usted que el libro de Apocalipsis sigue el orden del santuario? Empieza en el campamento, continúa en el altar del sacrificio, continúa en el lavacro, continúa en los 7 candeleros, continúa en la mesa de los panes de la proposición, en las trompetas, continúa en el altar de incienso. Luego en el 11:19 se abre el lugar santísimo para el juicio investigador. Luego en el capítulo 15 se cierra el servicio en el cielo y se derraman las 7 postreras plagas. Luego entonces se colocan sobre los pecados, sobre Azazel, que pasaba al final del año judío. Y luego entonces Dios hace cielos nuevos y tierra nueva y vive con nosotros en nuestro campamento. En orden cronológico, el libro de Apocalipsis sigue el orden de los lugares del santuario exacta y perfectamente. Así que ese material tiene que ver con eso específicamente. Hay un segundo estudio. ¿Y por qué incluí ese estudio? Porque los sellos están dentro de ese panorama. En los sellos Jesús está en la mesa de los panes de la proposición. En las iglesias está entre los candeleros y en las trompetas está en el altar de incienso. Así que hay que estudiar el santuario para entender a dónde está Jesús, especialmente ministrando durante el periodo de los sellos. El segundo material se llama Jehová es la roca. Esto amplía más lo que sucedió en el día del Pentecostés. Ahora, ¿recuerdan ustedes lo que pasó cuando Moisés golpeó la roca? ¿Qué salió cuando golpeó la roca? Salió agua. ¿Qué representa la roca? Jesús. ¿Qué representa la vara? Que azotó la roca. El castigo que le suministró el Padre a Jesús por cargar nuestros pecados. ¿Qué representa el agua? El Espíritu Santo.
porque Jesús fue herido por nuestros pecados, pudo enviar el Espíritu Santo. Es un estudio de eso. Y también en el Antiguo Testamento, cuando se ofrecía un sacrificio, ¿cómo mostraba Dios que aceptaba el sacrificio? Lloviendo fuego para consumir el sacrificio. ¿Cómo mostró el Padre que Él había aceptado el sacrificio de Cristo en la cruz? En el día del Pentecostés mandó lenguas de fuego para indicar que en el cielo se había aceptado su sacrificio. Es decir, esto tiene que ver con la visión inaugural, en el capítulo 4 y 5, lo que ocurrió, el envío de los 7 espíritus a la tierra en el día del Pentecostés. Y la última es una elección providencial, que es la elección de Matías como reemplazo de Judas. Espectacular. ¿Por qué los apóstoles pensaron que tenían que elegir a un sucesor de Judas antes que se derramara el Espíritu Santo? Porque en el capítulo 1, antes que se derramara el Espíritu Santo en el Pentecostés, ellos dijeron, Pedro dijo, tenemos que elegir un apóstol número 12. Muy sencillo. Y solamente les estoy sintetizando lo que está en estos estudios. Ustedes tienen que estudiarlos para captar los detalles. Sencillamente, porque Cristo iba a servir como sumo sacerdote en el santuario celestial. El sumo sacerdote tenía ¿cuántas piedras en su pectoral? 12. ¿Que representaba qué cosa? En el Antiguo Testamento representaba las 12 tribus. Pero en el Nuevo Testamento representa ¿qué? Los 12 apóstoles. Pero Jesús no podía ponerse el pectoral con 12 piedras hasta que se nombrara en la tierra el apóstol número 12. Así que estudien eso. Bueno, nuestro tiempo se fue. Prácticamente tenemos todavía un minuto nada más. Déjenme decirles lo que vamos a estudiar en nuestra próxima reunión. Finalmente, hermanos y hermanas, vamos a comenzar a estudiar el primer sello. Y ustedes estarán diciendo, finalmente. Finalmente salimos de la visión inaugural de Apocalipsis 4 y Apocalipsis 5. Pero créanme que no hemos perdido el tiempo, porque estos capítulos son fundamentales para nosotros poder entender el desencadenamiento de eventos en los 7 sellos. Así que, hermanos y hermanas, ojalá que hayan entendido. Ojalá que mañana pueden estar aquí, Dios mediante, misma hora, mismo lugar, mismo canal, para estudiar el primer sello.